Mi nombre es Ricardo, tengo 43 años, soy empresario en el área de la belleza. Al comienzo de mi vida, a los 14 años, dejé la casa de mis padres para poder trabajar y mantenerme, porque mis padres ya no tenían condiciones en ese momento. Estábamos pasando por una situación difícil. Entonces dejé la casa de mis padres y me fui a trabajar por un plato de comida. Yo vivía en una pensión en la calle Joan Teodoro en París. Y en esa pensión recuerdo que era una habitación, no tenía lavabo, no tenía lavadero, no tenía baño porque era compartido y muchas veces cuando lo íbamos a usar tuve que hacer fila para usar un baño, usar el tanque, lavar la ropa. Entonces en ese momento de mi vida, ¿cuál era mi sueño? Mi sueño era alquilar una habitación con baño y trabajando, estudiando. Ya era mayor de edad, conocí una chica en la escuela, nos comprometimos, nos casamos y cuando me casé dije, ahora sí, ¿no? Porque los dos trabajando, ¿qué pensamos? Caramba, los dos trabajamos, podremos desarrollar nuestra vida económicamente, honrar las cuentas, ya no vemos pasar este tipo de problemas y realmente en ese momento logré alquilar una habitación con baño. Salvo para mi sorpresa, recuerdo que una noche nos despertamos con un movimiento, un murmullo, y cuando me levanté de la cama y encendí la luz, esa habitación que habíamos alquilado estaba llena de ratas. Y me di cuenta de que ellos eran los verdaderos residentes y yo el intruso. Entonces fue una vida frustrada. En total, en suma, fueron 18 años pagando alquiler, más de 20 años trabajando para otras personas y siempre corriendo tras la felicidad, creyendo que la felicidad estaba en esa situación, en el patrimonio, en el trabajo, en la familia. Y cuando llegué a la iglesia, descubrí que no era nada de eso. Nos sumergimos de cuerpo, alma y espíritu en esas palabras que habló el hombre de Dios y que nos habló la Biblia. Yo sabía que tenía que convertirme en una nueva persona, una nueva criatura. Y el hombre de Dios dijo que teníamos que nacer de nuevo, ser una nueva persona. Y empezó a decir que eso solo era posible a través del Espíritu Santo. Y cuando entendí sobre el Espíritu Santo, fui para el todo o nada. En todo lo que el hombre de Dios dijo, puse toda la fuerza. Toda la fuerza. Llegó la hoguera santa y el primer día que nos enseñaron sobre la hoguera santa, entendí lo que tenía que hacer, entendí por qué mi vida estaba frustrada y qué me faltaba, lo más precioso. Entonces, cuando el pastor habló sobre la hoguera santa, no lo entendí correctamente, pero yo sabía lo que quería hacer. Quiero participar, tengo que participar, quiero eso para mi vida. Entonces llegamos al altar y tomamos el sobre. Nos fuimos a casa sin dinero. ¿Qué voy a hacer si no tengo nada? Entonces recuerdo que cuando me senté frente al sofá y miré la televisión, dije, caramba, es la televisión. Voy a sacrificar la televisión porque es el mejor equipo que tengo en casa. Me pasé un año pagando. Fue un lanzamiento en esa época y dije, voy a sacrificar la televisión. Pero era el primer día de la hoguera santa y cuanto más iba a participar en las reuniones, más se encendía ese fuego dentro de mí. Más seguro estaba de lo que quería para mi vida. Entonces, esa cosa quemaba, ardía dentro de mí, me consumía de una manera que miré el refrigerador, miré las lavadoras, el microondas, miré todo en la casa y dije, caramba, es eso, voy a poner todo a la venta, voy con toda mi fuerza al altar. Mi esposa había ido a la iglesia conmigo y también entendió todo eso. Y cuando llegó la hoguera santa, ella vino conmigo. En ningún momento, ningún pastor, nadie en la iglesia me dijo, tienes que hacer esto o aquello. No me dijo valores, nada en ningún momento. Dentro de mí nació la necesidad de hacer esto. Pero cuando me habló del carro, que era mi mayor bien,
que lo usaba para moverme con la familia, con los niños, para ir al supermercado, yo miré y dije, no, no el carro, no el carro. Y todo el día estuve luchando. Sentí un frío en la barriga, me temblaban las piernas y no sabía cómo llegar a casa y hablar con mi esposa sobre ese carro. Y cuando me armé de valor dije, amor, solo estaba pensando en el carro hoy. Pensé que se iba a pelear conmigo y me iba a decir, ahora estás completamente loco. Y en ese momento ella me miró a la cara y dijo, yo pensé lo mismo. Nos abrazamos y lloramos mucho. Tomamos la decisión y lo pusimos a la venta. Yo sé que cuando llegó el día de cumplirla, nosotros miramos y todo se convirtió en billetes. No hice la transferencia, no hice nada. Todo se convirtió en billete. Entonces esos billetes eran dinero que nunca antes habíamos visto en la vida. Dije, a partir de hoy se decide en esta casa, en esta familia, que el dinero ya no es el señor de esta casa. El Señor es Dios. Así que estábamos seguros de que no era solo el dinero que estábamos poniendo en el altar. Estábamos seguros de que estaba nuestra vida en el altar. Nuestras frustraciones, nuestras dudas, todos los cuestionamientos que existían dentro de nosotros, los metimos en ese sobre. Lo recuerdo como si fuera ahora. Cuando subimos a ese altar, estábamos seguros de que estábamos subiendo con nuestra vida. No subíamos con papel, dinero, subíamos con nuestras vidas. Y cuando logramos subir, y fueron los pasos más difíciles de nuestra vida, allí arriba abrí mi alma e invadí los cielos. Miré a Él, a Dios, y le dije, yo sé que no soy digno, sé que no soy merecedor, pero el Señor lo prometió, y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces, aunque soy el más insignificante y la peor de todas las criaturas, yo quería porque Él lo prometió, y su promesa es un contrato registrado. En ese momento, el Espíritu Santo me hizo ver quién era yo. Pero Él, en su infinita misericordia, sin que yo lo mereciera y sin saber explicar por qué, me perdonó y me abrazó y dijo, se acabó. En ese momento me sentí limpio. Yo vi que dentro de mí se estaba generando una nueva criatura. Estaba naciendo un nuevo Ricardo, un nuevo yo. No me gustaba la persona que era. Y hoy no. Hoy siento placer porque soy una persona que nunca soñé ser. Hoy puedo hacer el bien a las personas que lastimé. Hoy soy un hijo que nunca soñé ser. Soy un marido que nunca soñé ser. Soy un padre que ni siquiera sabía que podía existir. Mi sueño era tener un baño. Mi sueño era poder alquilar una habitación y una cocina, una habitación con baño. Y hoy ya no tengo este problema. Hoy vivimos en un apartamento con 6 baños, frente al mar, en un lugar espectacular, que es mucho más de lo que soñé, de lo que un día le pedí a Dios. Y en resumen, seguimos de hoguera santa en hoguera, de fe en fe, siempre sacrificando. Nunca dejamos de participar en ninguna. Al contrario, cuando llega ese momento, hierve nuestro interior porque sabemos lo que hay en el altar. Toda esa vida de frustración se acabó. Se quedó en ese día que pasé por el altar. Hoy no solo tengo una casa, tengo algunos inmuebles, tenemos una finca, tenemos
un hermoso terreno maravilloso de 1000 metros cuadrados que tiene una casa de 3 habitaciones, 2 suites, sala, cocina planificada, comedor, balcón, piscina. Y para la honra y la gloria del Señor Jesús, este año Dios nos dio lo que se ha convertido en nuestro mayor patrimonio físico, que es nuestro apartamento. Es un apartamento maravilloso. Ahora no tengo más problemas con el baño. Hay 6 baños en este departamento, 300 metros de área habitable, 5 suites, sala, oficina. Mi mayor placer está en las cosas que el dinero no compra. Mi mayor felicidad está en la familia, en la fe que hemos conquistado, en la valentía que tenemos. Mi mayor placer está en mi carácter. Hoy los valores son otros, valores que el dinero no puede pagar, e incluso frente a todo este patrimonio, nada se puede comparar con lo que tengo de mayor valor en mi vida, que es el Espíritu Santo, que es la salvación.